tal? ¿Cómo están todos ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y si están comiendo, pues muy buen provecho tengan todos ustedes. Una vez más estamos aquí en Conversaciones hoy con el pastor Arturo Betancourt desde El Paso, Texas. Ya miraron por ahí que el avioncito caminó o voló más bien desde Durango hasta El Paso, Texas. Hoy nos internacionalizamos otra vez. Arturo, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Muy bien, Saúl, Dios te bendiga, gusto en saludarte esta tarde. ¿Qué tal el clima por allá en El Paso, Texas el día de hoy? Me imagino que muy caluroso. Bastante, estuvo muy caliente el día de hoy, como yo creo que los 3 dígitos más o menos. Wow, o sea, los 3 dígitos ya pasamos los 100 grados Fahrenheit, ¿verdad? Es exactamente. Estamos hablando de Ujú. unos 42, 42 grados centígrados aproximadamente. No me vayan a sacar la escala y me van a decir, no son 40, son 39. Bueno, me equivoqué por uno. Pero bueno, así es esto. Vamos a iniciar con esta conversación, Arturo. Bueno, primeramente denme la oportunidad de decirles que compartan, que se suscriban, que le den like para que podamos seguir adelante con estas conversaciones que hemos estado teniendo con estos ministros que nos han regalado su tiempo. Ya hemos tenido algunos ministros. Si usted le da para abajo aquí a la página, va a encontrar conversaciones con Nacho Pérez y con otros ministros que nos han regalado su tiempo. Sin más ni más, vamos a preguntarte lo primero que siempre pregunto, Arturo. ¿Cuándo y dónde nace Arturo Betancourt? Arturo Betancourt, un servidor, nació el 14 de noviembre de 1975 en Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Del 65? No, siete Oh, cinco. ya te ando haciendo 10 No, años no, no, más. no, no. 7-5. O sea que estás siete pisando cinco. el quinto piso, Arturito. Más o menos ya andamos casi subiendo el escalón número 50 Bueno, pero no hay quinto malo. para Así es este que, año. No, no, primero no. Dios. ¿Cómo fue tu Primeramente niñez? Dios. ¿Cómo fue tu niñez, Arturo? ¿La viviste en Juárez, Chihuahua? Sí, mi niñez la viví en Ciudad Juárez, Chihuahua, y afortunadamente fue muy bien, gracias a Dios por los padres que el Señor me regaló, que en su momento pues ellos me instruyeron en el camino del Señor y sobre todo los valores que son fundamentales para el crecimiento, el desarrollo de una persona. Así que mi niñez fue eh, muy bonita, rodeada de mucho cariño, mucho amor y sobre todo de esos consejos que siempre abundan en los padres ya con experiencia y trayectoria en la vida. ¿A qué jugaba Arturo en su niñez? Pues mira, una de las posiciones favoritas que siempre me gustaron fue porteriar. Wow. Cuando nos juntábamos ahí a la cáscara, ¿no? Así le llamamos nosotros, cascarear el juego ahí de la calle con los amigos, con los compañeros de escuela. Mi posición favorita era el porteriar, ser portero. ¿Y a quién De, admirabas de portero, Arturo? Mira, de hecho, uno de los porteros que a mí me gustaba ver en esa época, estamos hablando de mi niñez, era un portero que parece que jugaba en el Barcelona. ¿Y cómo le decían al portero este hace muchos años? No me viene a la memoria, pero era un portero que sí fue muy conocido. Y pues ya a través de los años, pues ya uno como que, bueno, personalmente ya fui perdiendo un poquito el interés en lo que es De- el fútbol o- o el soccer. Oye, te nos fuiste muy internacional. Yo pensé que ibas a decirme, no sé, Pablo Larios o Jorge Campos, Ah, algo por el estilo, ¿no? Pero bueno, te nos fuiste muy sí, sí, bueno, internacional. pues es que siempre pierden, Saúl, por eso no, que siempre los goleamos. La verdad no pude ayudarte porque, pues, la verdad, ah, no es que yo no sea de tu tiempo, ni mucho menos, somos casi de la edad, me llevas 9 años aproximadamente, pero yo miraba mucho más el fútbol mexicano, o sea que el europeo, pues no teníamos televisión, menos para mirar el fútbol europeo, ¿verdad? Y aparte de jugar fútbol, Arturito, ¿a qué más jugabas? ¿Qué otra cosa te divertía? A las canicas,
¿Eras bueno para las canicas, Arturo? Pues más o menos. Bueno, en esa época había mucho el juguetito ese que le llamaban el trompo, Ok. que era con una cuerda y luego ya lo arrojabas al piso, ¿no? Y con la cuerda lo subía uno en la mano y ahí hacía un poquito de, ahí de movimientos con el mismo trompo. De Y suertes. también el yoyo. Ujú. Oye, se los describiste muy bien a la generación nueva, ¿no? Lo describiste como si Sí, fueras Wikipedia, porque, ¿qué dijiste? Para el que no lo conoce. sí, pues era algo muy divertido y bueno, realmente era sano porque te hacía convivir con los demás y por supuesto era algo que no corría ningún peligro y entretenía también pues al grupo. Eh, Era algo muy, muy bonito, un recuerdo muy bonito. Tú El trompo, la pirinola, el yoyo, todo ese tipo de juguetes que se usaban antiguamente. las escondidillas, Arturo. Las escondidillas también, a veces nos escampábamos y nos poníamos a jugar a las escondidillas, a la chinchilagua, no sé Ok. si ustedes lo conozcan por Estaba, allá. estaba a punto Eh, de decirte, aquí le decíamos chinchilagua o brinca tu burro, era cualquiera de los dos sí. nombres. No sé O si, a la quemada también. ¿cómo no? ¿Cómo no? Mira, Entonces, eh, estamos hablando del mismo idioma, Arturo. La semana pasada ujú, entrevisté por ahí a Israel Gómez de Nanchital, Veracruz. Tiene 26 ajá, años. Pues no, no, mm, no podemos estar en el mismo sintonía, pero una muy buena plática también. Saludos para Israel. sí, sí, sí. Ujú, ¿Estudias la primaria en Juárez, Arturo? sí, ujú. ¿Cómo fue tu época de la primaria? Pues muy bien, fíjate que gracias a Dios todo muy bien. De hecho, compañeros que tuve en esa época, pues los volví a encontrar pues en algunos lugares que eran lugares buenos para, para recordar. Así que fue muy bien, muy tranquilo, muy a gusto. No fui un mal estudiante, fui un buen estudiante, siempre lo he sido, bueno, siempre lo fui y gracias a Dios que puedo recordar y tener buenos momentos de esa época. Los maestros, Arturo, ¿cómo te fue con ellos? Súper exigentes, súper exigentes. Recuerdo yo que más o menos yo creo que estaba cursando el cuarto año cuando había un maestro que era muy exigente. Se llamaba Sataray, le decían Sataray. Pero de apodo, pues los muchachos le pusimos Satanás porque era muy exigente, era muy estricto. Y en esa época, pues bueno, todavía se valía ahí los reglazos, ahí con el gis te aventaba, con el borrador, con lo que se podía. Y recuerdo yo que una vez nos pasó al frente porque habíamos llegado tarde después del recreo y nos dio unos reglazos, pero como nosotros ya sabíamos que era reglazo seguro, bueno, nos pusimos cartón en las bolsas de atrás del pantalón para soportar el reglazo. Para amortiguar el golpe. Pero Oye, era ese platiqué por ahí. para amortiguar el golpe. Platiqué por ahí con un conocido tuyo, con Tito Pérez, él es profesor, y hablábamos al respecto de ello, Ajá. de los reglazos, que a mí me tocó que me dieran reglazos también en mi época. Uh-huh. Sí, todo fue muy... Y fíjate que realmente fue algo que lo formó a uno porque yo no digo que no sea de la misma manera, que los profesores no hagan el mismo trabajo que lo hacían los profesores anteriores, pero creo yo que fue algo que te enseñó a más que todo a preservar esos valores de respeto, de tanto de ser humano como persona hacia el prójimo y ser en parte pues responsable, ¿no? Responsable. Nos Y forjó fue lo que algo que somos pues, ahora. claro, claro. Uh-huh. Tiene que ver mucho, yo digo que tiene que ver mucho el crecimiento de una persona en lo que es la educación secular. Bueno, tanto en casa como
en lo que es la educación secular, en este caso la académica. Entonces, como que ahí se forma eh, eh, la, las dos partes del crecimiento de una persona, para que él pueda desarrollarse en la vida y ser no solamente educado en casa, sino pues también en la escuela, con sus profesores, con sus instructores, y todo eso pues ayuda mucho en el crecimiento de una persona. ¿Cómo es tu etapa de la adolescencia, Arturo? Yo, bueno, los que te conocemos, sabemos que eres una persona muy tranquila. La plática que estamos llevando lo indica. Eres muy apacible, pero la, la, la etapa de la juventud o de la adolescencia, ¿tuviste la rebeldía de todos los jóvenes? Fíjate que hubo un tiempo, yo creo que es una etapa que todos los adolescentes en su momento atraviesan, tanto los jóvenes también los alcanza eso, pero mi adolescencia fue también pues un poco rebelde en cuanto a las cosas que se nos instruían, porque cuando el mensaje llegó a casa yo tendría como unos 7, 8 años, y de manera que mi padre, mi madre siempre pues nos presentaban el Evangelio, nos presentaban este mensaje glorioso, y uno pues siendo atraído por eh, lo que rodea a un adolescente, pues a un joven, pues uno como que quiere seguir eso, ¿no? Y no tanto que uno vaya a vivir una vida muy, vamos a llamarlo así, muy mundana o muy perversa, pero sí el escaparse, el no escuchar el consejo de la palabra, el tratar de huir de eso, es como que eso lo persigue a uno aún en la adolescencia. Pero fíjate que hay algo que tiene cumplimiento, donde dice la Biblia: instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Así Que es. siempre como que queda la semillita, queda ahí el, el punto importante que se va desarrollando con el tiempo, que es la palabra, la semilla. Entonces esto, de alguna manera, uno tiene que regresar, siendo que uno es pues predestinado para esto, ¿no? Pero te digo, mi adolescencia fue como toda, no muy alejado bueno, no alejado totalmente de las cosas de Dios, pero sí un poco rebelde, porque lo que quiere uno es divertirse con los muchachos, tratar de pasar el buen momento, vivir el, el tiempo, la época que le toca a uno vivir, y pues eso lo hace a uno como que alejarse un poquito de las cosas de Dios, que uno dice, no, pues eso es solamente para la gente antigua, para la gente que ya no tiene en qué divertirse, y uno le corre a esas cosas, a las Sí, to cosas que realmente son provechosas. Uh-huh. sí ¿Perdón? tocabas timbres y salías corriendo, Arturo. Fíjate que sí me tocó esa época pues en parte de diversión, porque era muy divertido. Ya ibas y tocabas el timbre y te escondías ahí en un poste a ver si salía la persona, Sí, lo o divertido salía era la señora o el señor, sí. Oh, cómo no. Oye, Arturo, Pero también los perros, cuando se soltaban ahí, sí era pues ya un poquito ya más divertido para ellos que para nosotros. y para los dueños de la casa, ¿no? Sí, 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 claro, por supuesto. Uh-huh. Arturo, en la escuela dominical, por la edad que me dices que llegó el mensaje a casa, ¿cuáles eran tus temas favoritos? Mira, en la escuela dominical, y déjame te platico, Saúl, que había un hermano que en paz descanse, porque él ya hace mucho que partió, se llamaba Cleofas, le decían el hermano Cleofitas. Entonces, cuando nosotros ya empezamos bueno, mis papás ya tenían el mensaje en casa, entonces le hablaron a él. Era un predicador vamos a decir, de barrio, de plaza, porque él no sabía leer, no sabía leer ni escribir. Lo que él predicaba era lo que él escuchaba, de los mensajes que él escuchaba, de las predicaciones y todo eso. Entonces,
De la forma como él nos instruía era que nos llevaba, vamos a decir, libritos para dibujar, esos que traen dibujos, y una de las que él nos llevaba era acerca de la historia de Moisés, y ya tenían nosotros que colorear, pues de la forma que él nos explicaba era que eran personajes de la Biblia, y por supuesto pues nosotros nos entretenía un poquito porque era muy atractivo la forma en que pues, los diseñaban en aquella época. ¿Y cuál era Y tu era la tema forma como, favorito? bueno, cuando Moisés va con el pueblo de Israel durante el desierto. Ok. Digo, la escuela dominical, y de hecho la escuela dominical nos la compartía en una, nosotros le llamamos una RV, es como una troca, es como una camioneta que trae una adaptación para poder dormir, para poder descansar en la misma troca. Entonces ahí nos daba la escuela dominical, era una camioneta, y cuando a veces llegaba, nosotros estábamos pendientes, bueno, ahí viene el hermano Cleofas y a correr, nos escondíamos, pero a veces llegaba cuando nosotros menos lo esperábamos y pues ahí nos daba la escuela dominical, ya no había para dónde correr. Pero uno de mis temas Ya no había favoritos, te forma. digo, fue, no había forma, no había forma de escaparse, y uno de los temas favoritos que siempre me gustaba ahí, pues colorear era acerca de la historia de Moisés, acerca de la historia de Noé, del arca y de los animalitos, porque venían las figuras ahí para colorear de los animalitos del arca de Noé. Wow. Oye, y ya entrando en la adolescencia, en la juventud, me imagino que, ¿en qué etapa fue cuando ya te empezaste a congregar en la iglesia? O sea, ya entrabas a la iglesia. Mira, mi etapa cuando ya empecé a entrar a la iglesia fue a partir de los 16 años. Y yo sentía como que Dios ya me estaba llamando porque, haz de cuenta que aunque no era un joven muy maduro todavía, pero yo sentía como que ya lo que yo había explorado era suficiente, como que yo necesitaba algo interno. Entonces como que Dios ya empezaba a trabajar conmigo. Entonces, una de las veces que yo le dije a mi mamá, ¿sabe que la voy a acompañar a la iglesia? Porque ellos insistían siempre, constantemente, invitarnos al templo, a la casa del Señor, y uno rehusaba, pero ya después como que yo empecé a sentir en el interior, en mi corazón, el deseo de ir, a partir de los 16 años, que fue cuando yo me entregué al Señor, un febrero del 1992, me parece. ¿En qué iglesia fue, Arturo? Mira, la iglesia fue el Tabernáculo de Dios, donde pastorea el hermano, actualmente el pastor Jacobo Rodríguez. En ese tiempo la iglesia estaba en una colonia que se llamaba Francisco Sarabia. Tomaban nosotros 2 autobuses para poder Wow, llegar ahí. Eh, estaba lejos. estaba lejos, estaba Y, lejos. y vaya que Juárez ha crecido muchísimo ahora, en la actualidad, ¿verdad? Ahora me imagino Bastante, bueno, las distancias bastante. son enormes ahora que hemos estado yendo a Juárez. Ujú. Y ¿en qué te empiezas a desempeñar en la iglesia, Arturo? Mira, a partir de que yo ya había entregado mi vida al Señor, que soy bautizado, que todo lo hice porque Dios puso el sentir en mi corazón, sentí que era necesario, necesitaba ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, y todo lo hice conscientemente. Nadie me obligó, nadie me exigió el bautismo, sencillamente yo lo necesitaba, sentí la necesidad de hacerlo y sencillamente lo hice. Y a partir de ahí, bueno, empecé a activar en diferentes áreas. La primera área que yo activé fue en la escuela dominical. Fue su- fue su- Fui superintendente de escuela dominical por algún tiempo. Y volviste, pudiste dar los consejos del hermano Cleofas en ese ámbito, Arturo. Porque, bueno, aquí se usa que el superintendente de escuela dominical no necesariamente es el maestro, ¿verdad? Tiene sus maestros que dan la clase y él solamente supervisa.
Ahí Sí, tú claro. dabas consejos de dar la clase como el hermano Cleofas. Fíjate que ya, bueno, aunque ya estamos hablando de muchos años después, aunque todavía pues ya para nuestra época pues ya quedó en el pasado, ¿no? Pero sí lo que yo trataba ahí de actualizar pues era precisamente con los maestros de escuela dominical. Tenía a cargo 4 maestros. Entonces yo siendo un joven pues siempre trataba de buscar lo necesario para ellos, para que lo impartieran con los niños y sobre todo lo que yo siempre busqué, aún en mi etapa como joven, es de que ellos recibieran como instrucción principalmente los valores tanto en la vida humana como también en la vida espiritual. Y desde luego siempre también traté de impartirles un poquito de lo que eran las épocas antiguas, de cómo la escuela dominical se llevaba a cabo. De hecho, la escuelita dominical en ese tiempo, el templo estaba bajo construcción, de manera que no había salones. Entonces teníamos que llegar muy temprano y ponerles donas para que cada grupo tuviera su clase. De hecho, era algo muy pesado porque llegábamos muy temprano y a instalar lonas y a veces entrábamos al servicio ya todos polviados porque como no había pavimentación en la parte de atrás del edificio, bueno, pues nos llenábamos de polvo, de tierra. Entonces Oye, los era días algo lluviosos. agotador. Los días lluviosos, cuando llovía, bueno, tratábamos de no tener escuela dominical, porque no había dónde, pues el agua corría por todos lados, así que, y principalmente esa colonia que se inundaba. Entonces, tratábamos de mantenerlos ahí lo más que se pudiera y a veces el calor estaba insoportable, que no faltara agua y sobre todo estar al pendiente de los niños, porque había pequeñitos que necesitaban pues atención, sobre todo que no se fuera a deshidratar a alguien. Pero te digo, fue un trabajo muy difícil porque no teníamos lo necesario, hicimos lo que pudimos con lo que teníamos. Y uno de ellos fue pues, las lonas esas que uno pone para el sol, pero de cualquier manera pues, el calor se filtra, eh, el, 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 calor se siente, ¿no? Y fue una forma de las que nosotros tuvimos en trabajar, porque no había salones, no había pizarrones, ahí pues tratábamos ahí pues, de implementar algo que se pudiera usar en su momento. Pero fue algo que pues muy bonito también, muy bonitos recuerdos de esa época. Que ahora ya los niños que crecieron, pues ya algunos ya son predicadores, algunos ya están casados, algunos de hecho ya son hasta pastores. Entonces, eh, pues sí, sí se siente uno satisfecho con el trabajo que se hizo. Aunque uno no haya tomado la parte como maestro y enseñar como tal, pero sin embargo ve eh, uno que fue de mucha ayuda. El poquito tiempo, lo que pudimos haber invertido, pues no quedó en vano, tuvo fruto, tuvo fruto. Así es, así es. Y luego después de ser maestro de escuela dominical, Arturo, ¿a qué brincas por ahí? Quizás no es la palabra correcta, pero ¿a qué otro oficio te vas después de ser superintendente? Mira, después de ser superintendente de escuela dominical, después fui un poco, bueno, no duró mucho tiempo, pero fui director de cantos, director de cantos. ¿Y cómo Fue llegas muy a poco el tiempo. cómo llegas a predicador, Arturo? Pues mira, como te digo, ya después se fueron dando las cosas, después fui Ujier, fui ayudante de diácono, Ujier, porque todavía no estaba casado, y ahí fue donde yo empecé a sentir también el deseo de predicar, pues que como que sentía algo, como un atractivo, como una forma pues de sentirte pleno, ¿no? En algo que te gusta. Y corre yo creo que sería como el 94, 95 cuando fue mi primer mensaje. Fue en un servicio de hogar en la colonia donde mi esposa fue evangelizada y su familia. Pero pues ahí me dieron la oportunidad de predicar un mensaje evangelístico que esa vez me sentí derrotado porque fue mi primer mensaje. Yo veía a los predicadores fogosos
la lumbre que salía, ¿no? Y cuando yo, no, pues no, ni una chispa salió, me sentí derrotado. Y todavía recuerdo yo el mensaje que prediqué, se llamaba, o se llama el mensaje, yo estoy a la puerta y llamo. Entonces, bueno, dije, yo creo que no soy llamado para esto, no obtuve ningún resultado, ningún fruto, y en su momento sentí como que no, pues posiblemente no era mi lugar, Pero lo que pero pasa es ese fue que mi primer. tú esperabas amenes y gloria a Dios y aleluyas, y resulta que pues tu modo de predicar es muy tranquilito. O sea, tú esperabas, tú querías fuego, pero no era tu manera de predicar, ¿verdad? Sí, ajá, correcto. Así es. Y ya que mencionas a la hermana Mari, ¿cómo fue que conoces a la hermana Mari, Arturo? Pues fíjate, esto nos lleva a la niñez, Saúl, porque da el caso de que la abuelita de ella y mis papás eran vecinos, nomás lo único que los separaba era una casa, pero eran vecinos, de la misma cuadra. Entonces, de hecho, mis papás y los papás de ella se conocen de muchos años. Entonces, da la casualidad de que nosotros estamos juntos en el kinder. Desde esa época nosotros nos conocemos, o sea, podemos decir que nos conocemos de hace 45 años más o menos. Wow. El kinder en aquella época era en pequeños, bueno, en la escuela que fue fundada también en esa colonia, las clases que nos daban eran como en un saloncito que les prestaba una casa, porque no teníamos kinder todavía, no teníamos un aula, y ahí es donde empezaron las clases de kinder. Entonces nosotros nos conocemos desde el kinder, y por supuesto, bueno, hasta ahí nos dejamos de ver, nos vimos solamente en el kinder, pasaron los años, ya nos volvimos a ver hasta ya de adolescentes, de jóvenes, que fue precisamente en la iglesia. O- ok, pero ¿y cómo llega, cómo fue el cortejo de Arturo hacia la hermana Mari? Ah, ok. Bueno, mira, resulta ser de que los tíos de ella y mis papás recibieron el mensaje pues, a la misma fecha, más o menos. Entonces, el hermano de ella, el mayor, empieza a recibir el mensaje, empieza a asistir a la iglesia y empieza a evangelizar a toda la familia. Entonces se da el caso de que ellos empiezan a asistir, empieza a asistir mi suegra, dos de mis cuñados y pues lo que es ahora mi esposa. Y bueno, ella era una joven en esa época, pues tenía también 16 años, y bueno, yo estaba en la misma edad, y platicábamos porque nos conocíamos ya de tiempo, ¿Qué le decías? pero ¿Te nunca acuerdas había. del kinder? Y de hecho todavía ando una foto por ahí donde estamos los dos con el grupito. Wow. Sí, entonces pues ya el cortejo empieza a surgir pues ya como a los 4 o 5 años, Saúl, porque nosotros nos casamos como a los 25 o 26 más o menos, nosotros nos casamos. Entonces el cortejo empieza a surgir como a los 23, porque duramos 2 años de novios más o menos. Los años que estuvimos ahí sin cortejarnos eh, pues realmente nos metimos mucho en las cosas de Dios, nuestra juventud, la pasión que nosotros sentíamos era por servirle al Señor, estar haciendo pues lo que tiene que ver con esta vida cristiana, y eh, eso era todo para nosotros, entramos con ganas, haz de cuenta que la pasión para nosotros era servirle al Señor y hacer todo lo que consistía en agradarle a él, cantarle, participar en las actividades juveniles, asistir a las reuniones, a las pláticas juveniles, eh, todo eso, todo eso. Así que en su momento pues no había ningún interés, ¿no? No de que no nos, pues no es de que no haya un atractivo de una joven hacia un joven, pero a lo que me refiero yo es que esos 3 4 años previos al cortejo fue de trabajar en las cosas del Señor. Hasta los 23 es cuando empezamos ahí a sentir ya el interés
principalmente de yo hacia ella. ¿Qué le dijiste? Como que el cielo lo veo más azul, Mari. No sé por qué las nubes me parecen más esponjosas cuando te veo. Sí. Sí, pues fíjate que empezaron a surgir, pues es que tanto se da ahí en las pláticas, en el convivio, en las actividades, que a veces esto se da naturalmente. Entonces el atractivo empieza a surgir y bueno, ya uno bajo las recomendaciones, ¿no? Del mensaje, de tener una amistad y todo eso, pues ya uno empieza uno pues a practicarla, ya uno ya, yo le dije que sí, podíamos tener una amistad y pues fíjate que en su momento no se dieron las cosas porque ella me decía que no estaba lista para ello, que quería ella servirle al Señor todavía. Y bueno, fueron como unos 2 o 3 intentos hasta que ella me dijo, bueno, está bien, vamos a darnos un espacio. Pero no fue así tan fácil y sencillo de que ella me haya dicho, sí, a la primera vez, no, no, no. Tuvieron que pasar como algunos 3 años, yo creo. O Bueno, esto sí, también es unos una 2 o 3 años. enseñanza. Es una enseñanza y para los jóvenes que no se desanimen, que sí se puede, que si a la primera dicen que no, que sean persistentes y si es de Dios, Claro, ¿verdad? claro. El que persevera alcanza, Saúl. Claro que sí, Así que Arturo. fuimos, Fuiste perseverante, Arturo. sí, fuimos perseverantes, bueno, fui perseverante y gracias a Dios que fue muy bonito el tiempo que tuvimos ahí de amistad, de noviazgo, fue muy bonito porque pues, todo lo hicimos bajo no reglas estrictas de que uno tiene que no hacer ciertas cosas, sino realmente pues el Espíritu Santo que lo dirige a uno a hacer lo correcto desde el principio hasta el final. ¿Qué le gusta a Arturo que le cocine la hermana Mari? ¿Cuál es tu comida Pues, favorita? pues fíjate que una de las comidas favoritas que me encanta de ella es el brisket. ¿Ok? Es como la parte es como el pecho de la res, Ajá. en una salsa que le llaman barbecue. Entonces es un platillo que le sale a ella muy rico. No es porque quiera halagar la forma en que ella lo prepara, pero le sale muy, muy, muy rico. En algún momento cuando vengas para acá lo vas a probar. Uy. Me dijo el hermano Steve Robson, por los túneles. Digo, no, hermanos, está más caro irme por el túnel que sacar la visa. Ahorita mejor no voy. Me invitaba a su convención. Sí. Le dije, no puedo, Ah, sí, 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 en discúlpeme. agosto, sí, Ahora en sí, sí. agosto. Eh, Sí, pero este, ese es yo creo uno. que lo más probable Ujú. es que cuando vengan aquí, que nos lo prepare por acá, porque está Ah, más bueno, pues fácil también sería muy bueno. Ujú. está muy de moda el brisket por acá en Sí, México ahora, ¿eh? sí. Fíjate que sí lo hemos probado por algunos lugarcitos, sí. Pero bueno, pues cada quien defiende su parte, no, no hay como Sí, claro. como el que hace Ah, ella. claro, no, Sí, qué sí. bueno Pero y qué no. bueno que lo sigas diciendo, porque si no ya no te lo van a hacer. Sí. ¿Qué otro Pero platillo? fíjate que es eso. Hay un pollo que ella hace con mostaza y miel, que lo pone en el cocedor. Y es un platillo también que me gusta mucho. Como que te Ujú. gustan Es como, puros complicados, puros que llevan su tiempo de hacer, Arturo. sí, no, pues sabes de que, no sé, pero le salen muy bien. Porque haz de cuenta que le pone miel y le pone naranja, no sé qué tanto le pone, pero sale muy exquisito el pollo y con un sabor así como naranja, no ácido, sino muy, 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 muy dulce, muy, muy agradable al paladar. Bueno, solamente estilo el pollo a la naranja de los chinos, o sea, no a ese punto, pero más o menos así. Algo así, pero como que la miel le da un toque muy especial. Ok, Y este pollo, pues ven, va como en muslo, con hueso empieza. y empieza. Ujú. Oye, ya que estoy hablando de la comida, siempre aprovecho para decir que este programa está siendo patrocinado por Tacos de Carne Asada El Chamaco, los cuales por ahí te ha tocado probar. Ah, no, sí, muy ricos. De, También tienes que decir, de, porque no, sabrosísimos. Y muy grandes, muy vastos. para medio que te comiste, Arturito, ese día que viniste, oye, me dio No, mucha pues pena. es que
Uno equivale a 2 tacos de los nuestros. Ese taco era un super taco. Ok. Creo yo que los clientes van a estar muy satisfechos, ¿no? Sí, la verdad, cada cliente nuevo que llega me felicita, que están muy buenos los tacos y bueno, se agradece, ¿verdad? Solamente está de más que uno lo diga, pero bueno, ya lo dijiste tú primero, así es que por ahí podemos seguirlo diciendo. Arturo, déjame pasar a este otro punto. De ese matrimonio, ¿cuántos hijos nacen? Dos varones. Nombres, Isaí y Andrés, Andrew. de edades de ya casaderas, ya podemos Eh, promocionarlos. no, todavía no, 21, 21 y 19. 21 y 19. No, ya el de 21 ya, Arturo. Sí, pues sí, también, pero no, pues todavía quiere No, no, esperarse un poco. ok, lo que él opine está bien. Yo solamente les digo los nombres. Andrew y Isaí, perdón. Isaí. Isaí. Ujú. Muy bien. Arturo, platícanos tu anécdota, tu experiencia cuando fuiste consejero juvenil por ahí en el Tabernáculo de Dios. Pues fíjate que duramos algunos añitos, yo creo que serían eh, como unos 8 o 9 años más o menos Oh, de bastantes. trabajar con el grupo, sí. De hecho, participamos como en 2 generaciones. La primera generación salieron puros predicadores y la segunda generación salieron puros músicos. Y Puros Tito. músicos. Sí, sí, Tito asistía ahí cuando nosotros estábamos Sí, a cargo del grupo. Tito era un joven. me refiero a que todos músicos y Tito predicador, ¿verdad? Por eso lo digo así. Predicador, sí, sí. Y fíjate que fue el único, se me hace, no, o sí, no estoy seguro, pero casi fue el único que salió de esa generación predicador. Que los demás fueron músicos, como que les llamó mucho la música, el instrumento, eh, y hasta la fecha son buenos músicos. Sí, muy buenos Sí. Pero músicos. Tito Ya se los me hace que saludamos sí, por sí, ahí. sí, sí, sí. Te Ujú. tocó, y qué tal esta experiencia con los jóvenes? ¿Qué tal es llevar, ser un consejero juvenil, Arturo? Fíjate que, pues, muy buena, muy satisfactoria porque vuelvo a lo mismo, veo unos resultados en ellos. Hay unos, pues como todo, ¿no? Que hay unos que sí lo ponen por práctica, hay unos que sí lo atesoran, pero hay otros que como que no lo quieren para recibir tanto como el resto. Pero sí fue algo de a veces ya, fíjate que las generaciones van cambiando, Saúl, la generación Sí. va, cada generación que va entrando como que se batalla un poquito más con ellos. De hecho, nosotros ya después de casados estuvimos a cargo de los jóvenes también. Estuvimos ahí trabajando con el grupo. Siempre hemos trabajado con los jóvenes y hasta la fecha. Pero nos tocaba ver que cada generación que iba surgiendo como que se batallaba un poquito más con ellos. En el aspecto pues de la pasión hacia las cosas de Dios, bueno, cada generación va cambiando y te digo que uno ve que hay jóvenes que son muy interesados en las cosas del Señor, pero hay otros que sí, como que batallan un poquito con esa cuestión. Pero fue algo muy satisfactorio trabajar con aquellos jóvenes y lo es porque todavía lo seguimos haciendo y uno ve que sí hay fruto. Entonces es una de las cuestiones que uno debe pues de emplear, ¿no? En cada iglesia, que los jóvenes se sientan atraídos por estas cosas espirituales y puedan ser fortalecidos a la misma vez para que se cumpla la escritura, ¿no? Resistir al diablo y de vosotros huirá. Entonces una de las formas que pueden ellos resistir al diablo es involucrándose, siendo parte de un grupo, participando de las actividades, todo eso es muy bueno para que ellos puedan nutrirse en la vida cristiana. ¿Te fuiste partícipe de las primeras convenciones juveniles del Tabernáculo de Dios, ahí en las mesas de trabajo? Sí, ¿Cómo correcto. fue iniciar, pues sin saber? No quiero demeritarlos, pero me platicaba Tito que era manera de que sin saber cómo organizar una convención, pues empezaron a ello, ¿verdad?
Sí, claro. Fíjate que la primera reunión que nosotros, porque de hecho nosotros siempre tuvimos el interés de que se hiciera alguna actividad para jóvenes, por pues, la necesidad que uno ve en la juventud, ¿no? Entonces la primera reunión que nosotros hicimos local fue en Ciudad Juárez, ahí recuerdo que era la colonia Chaveña, Ujú. era un lugar que se llamaba, pues era como un centro comercial en la colonia Libertad, eh, parece que sí, colonia Libertad o colonia Chaveña, no estoy seguro, pero es aquí cerquitas de, pues, del centro, ¿no? De la ciudad, de Ciudad Juárez. Y ahí fue donde fue la primera reunión juvenil y posteriormente, bueno, ya como uno va recibiendo experiencia, los muchachos empezaron a involucrarse en las actividades y a la misma vez recibir experiencia. Bueno, pues ya ahí la próxima nos salió mucho mejor, pero la primera fue pues ahí buscando, tratando ahí de involucrarnos, de conseguir el objetivo, que el objetivo era pues de ayudar a los jóvenes y que los jóvenes tuvieran compañerismo también, A- pero fue algo muy maravilloso. Acabas de tener una tú, tuve la oportunidad de seguirla gracias a las redes sociales, que para mí es excelente que podamos tener, si no podemos asistir a convenciones, pues bueno, poderlas escuchar, poderlas mirar a través de Facebook, ¿verdad? Entonces me tocó mirar por ahí la que tuviste, dos excelentes predicadores, Judá Mata y Steve Robson. La Sí, verdad, sí, el del viernes con el hermano Yudá, me tocó mirarla toda. Mientras estoy trabajando, trato de mirar algo por el estilo y me tocó mirar la aplicación de Yudá y después ya ha diferido la del hermano Steve Robson. ¿Qué tal te fue en esta convención? muy bien. Fíjate que lo hicimos, bueno, tratamos de hacerlo un poquito local para eh, tratar de atraer a los jóvenes que están aquí, pues cerca de nosotros, ¿no? La ciudad local que es El Paso, Texas, Las Cruces, Nuevo México, y bueno, de ahí partió todo de que lo hicimos local, pero escaló un poquito más alto, que pues fue un poquito ya fuera de nuestra localidad, que vinieron algunos grupitos de fuera y la verdad fue algo, como te digo, algo muy bonito, muy satisfactorio porque vimos resultados en ellos, principalmente en la vida espiritual, que se sienten ellos que pues es una experiencia para ellos y sobre todo pues tener compañerismo con otros jóvenes que pues también están luchando igual que ellos. Fue algo de mucho trabajo porque toda actividad es agotadora y sobre todo pues mucho trabajo. Entonces ya con tiempo nosotros ya veníamos planeando algo así para los jóvenes y hacer algo que les ayudara y pues también que pues motivara a los jóvenes locales. Y tuvimos 3 días muy buenos. El viernes tuvimos predicación por medio del hermano Yura Mata, que es hijo del pastor Adolfo Mata, de aquí también del Paso, Texas. Y bueno, vinieron ellos a participar como unos 20 jóvenes, 2 familias y el pastor y su esposa. De Las Cruces, Nuevo México, tuvimos como otros 20 jóvenes y como 2 familias que vinieron acompañándoles. Tuvimos eh, un joven de Laredo, su mamá, y de aquí de alrededor también. Eh, Así que todo fue muy bueno porque pues, les ayudó bastante. Y las Como te digo, sobrinas de Gómez fue Palacio. ándale, precisamente aquí estuvieron ellas, pues gracias a Dios que han tenido la oportunidad de estar aquí con nosotros ya en 2 o 3 actividades y vinieron también y la pasaron muy bien. Entonces estuvimos el viernes con Yura Mata, el sábado tuvimos una actividad como a 2 horas o 3 horas de aquí del Paso, un lugar muy bonito. Y ya el domingo, pues el hermano Steve Robson fue el que se encargó de la predicación, ya un poquito más general, porque pues ya ahí ya casi todos los jóvenes que estuvieron aquí localmente de las áreas cercanas a la ciudad, pues ellos regresaron a sus iglesias el día de domingo. Así que prácticamente ya el domingo ya eran unos cuantitos los que se quedaron y pues los jóvenes locales.
¿Cómo llegas al pastorado, Arturo? ¿Cómo llegas cómo se siente el llamado o platícanos tu experiencia previa a ser pastor y cómo llegas a ser pastor? Bueno, mira, esto es una historia un poquito larga, porque te digo, ya después de que el Señor ya empieza a ponerme como una carga, ¿no? Por predicar, una carga por las almas, una carga por servirle en esa etapa de que es la etapa ministerial. Ya después de casado, pues ya empezaba yo a predicar un poquito más, me daban oportunidad en la iglesia local y ya después se hace una elección de copastor o pastor asistente, bueno, de la forma como regularmente lo conocemos, ¿no? Pastor asociado. En lo que es la iglesia local, pues mi hijo el mayor yo creo que tendría como un año, y bueno, la iglesia vota por un servidor, se hace una votación y votan por un servidor. A partir de ahí ya empiezo yo a trabajar en el ministerio como asistente pastoral. Como por 9 años, Saúl, estuve trabajando en Ciudad Juárez como asistente pastoral. Hasta que finalmente y ya nosotros pues ya vivíamos aquí en El Paso, Texas. Aquí tenemos viviendo pues la mitad de nuestras vidas, porque nosotros recién casados pues nos mudamos aquí. Y ya después de eso, pues seguimos asistiendo a Juárez en el ministerio pastoral, pero ya después surge con los años el deseo de trabajar ya por acá en la localidad, y empezamos a hacer estudios bíblicos con algunas maestras que tenía mi esposa en el colegio. Entonces ellas sentían el interés, deseaban pues escuchar la palabra, y empezamos a hacer estudios con ellas, y eso estamos hablando de hace 20 años más o menos, 22 años posiblemente, porque tenemos ya más para 25 años, como unos 25 años más, 22 años de eso. Y surge el deseo de trabajar aquí en la obra y empezamos a hacer servicios de hogar con una familia, y después pues rentamos un localito, y ya posteriormente pues ya nos mudamos a la iglesia que tenemos en la actualidad. Pero eso surge desde hace 20 años más o menos. Wow. Pero te digo, el deseo siempre como que esto, en lugar de ir menguando, fue creciendo por las almas, por servirle a Dios, y pues tratar de ayudar a las almas, ¿no? A la gente que necesita de la palabra, pues de este glorioso mensaje. Y hasta la fecha ya, como pastor local, ya en este lugar de Paso ya vamos para 16 años. Bastantes. Sí, Sí, bastantes. ya son bastantes años los que tienes por ahí de pastor en El Paso, Texas. ¿A qué se dedica Arturo Betancourt, aparte de ser pastor? Pues mira, yo aparte de ser pastor me dedico a lo que es el trabajo de construcción. Nos dedicamos precisamente a lo que es la construcción de interiores. Es un negocio propio, ahí trabajan mis hijos conmigo, mi esposa también, y bueno, pues prácticamente trabajamos todos aquí en este negocio, y es de construcción. Hacemos servicios principalmente para negocios comerciales como restaurantes, tiendas, diferentes negocios. Entonces lo que hacemos son división de paredes, poner lo que es tabla roca, acabados, pisos, todo lo que tiene que ver con la decoración de un edificio. Ya en este negocio ya tenemos yo creo que más de 10 años más o menos. Entonces, te digo, mi esposa es la que, bueno, ella se encarga de lo que es trabajo de oficina, de mandar las facturas, de contactar a los clientes, de contactar a las secretarias de las compañías que nos contratan, de, de manejar la parte financiera. Yo me encargo
prácticamente de coordinar los trabajos, de estarlos supervisando, que tengan el material apropiado, el equipo de seguridad, la herramienta necesaria para que puedan ellos hacer el trabajo con seguridad. Y uno de mis hijos, que es el mayor, él se encarga de supervisar el proyecto. Y así son 2 proyectos o 3 a la vez, pues ya vamos rotándonos a los 3 proyectos los dos. Y el otro pues se encarga ahí de ir conociendo un poquito lo que es el trabajo también. Entonces, pues gracias a Dios hemos tratado de mantenernos un poquito ocupados y sobre todo la idea surgió de que yo necesitaba el mayor tiempo posible para el ministerio y pues depender de algo que yo pudiera considerar como tiempo libre, ¿no? Entre comillas, porque a veces no hay tiempo libre, pero así sí necesito pues tomar un día o algunas horas para hacer algún trabajo que tenga que ver con el ministerio, pues lo puedo tomar sin ningún problema. Como tuviste la oportunidad de estar por allá en Chile el diciembre del año pasado, Arturo, esos son los Sí, tiempos que podríamos decir, o que podrías decir, tengo la oportunidad de decir, voy a ir. ¿Qué tal te fue en esta visita por Chile, Arturo? Platícanosla. fíjate, fíjate que nos fue muy bien, sabes de que, eh, bueno, esta fue mi segunda vez porque ya había ido yo anteriormente y el deseo fue porque ya el hermano Peralta iba a cumplir 50 años de ministerio, por lo cual nosotros hemos tenido muy buena amistad con los hermanos de Santiago, con el tabernáculo de adoración, para hacer énfasis en ello. Hemos tenido una relación muy cercana, hemos tenido muy buena amistad con ellos y bueno, surge de que nos invitan al 50 aniversario. Entonces, pues planeamos ir, todo ya con tiempo organizamos aquí. De hecho, un trabajo todavía lo tuve que seguir coordinando desde allá con una persona, bueno, uno de los muchachos que se quedó encargado de terminar el proyecto. Era un McDonald's porque ya bueno, de hecho estamos terminando un McDonald's que es el cuarto, pero el año pasado trabajamos en 3 y el tercero es el que me tocó coordinar desde Santiago. Pero te digo, todo eso lo hicimos con anticipación, con 2 semanas, pues dejando todo listo y porque eran pues también 2 semanas por allá, así que pues teníamos que coordinar todo muy bien y que todo quedara en su lugar. Y pues fuimos como un grupito de 23, Saúl, de aquí de la iglesia, incluyendo a Betel también, porque Betel fue con Otra vez la nosotros. sobrina. Sí, sabes de que yo anuncié a la congregación que íbamos a estar allá en Santiago y bueno, pues ahí surgieron, ¿no? Me gustaría ir y bueno, queremos ir y bueno, total de que llegamos a reunir un grupito de 23 personas, imagínate, Wow. 23 personas. Casi, casi llevabas, ¿qué? Para- Una cuarta parte del avión, ¿no? sí, 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 y de hecho casi todos los asientos nos tocaron juntos, Qué bueno. nos tocaron juntos, porque como lo hicimos con tiempo, nos tocaron juntos y bueno, fue algo que ellos querían hacer y desearon hacerlo también, juntar el dinerito para ir y bueno, pudimos estar allá, estuvimos ahí participando en la actividad, yo prediqué el domingo, precisamente el domingo del aniversario, porque lo dividen en 2 domingos, 2 fines de semana. Y el primer domingo prediqué, el segundo ya no hubo predicación, hubo ahí otras actividades. Y entre semana estuvimos visitando un lugar que se llama Constitución. Está como a 4 horas hacia el sur de Chile, muy bonito también, con el pastor Elías Eliseo González y también nos dio una muy buena, calurosa bienvenida. También participamos ahí en un servicio, prediqué yo el día miércoles. Y bueno, fue algo muy bonito, Saúl, muy bonito la forma en que ellos adoran, es algo que uno pues, realmente atesoran mucho, ¿no? La forma en que ellos se desprenden en las cosas del Señor, por darlo todo, la forma en que ellos son un pueblo muy especial. Yo tengo amigos por donde quiera y te digo que yo me he hecho de muy buenos amigos por allá, sin agraviar, ¿no? Gracias, sí. Pero te digo, tiene una forma muy,
muy bonita el compañerismo, la forma en que ellos adoran, la forma en que ellos son, es algo muy, muy lindo, muy lindo. Entonces, pues nos venimos muy bendecidos, muy satisfechos. Fue un viaje poquito largo porque son 9 horas en avión, desde de lo que es de Dallas. Nosotros partimos de Dallas, de aquí a Dallas es 1 hora en avión y de Dallas para allá son 9 horas directas. Así que es un viaje un poquito largo, poquito largo. Sí, nos mandó Betel por ahí no sé cómo se llame, pero que va siguiendo el vuelo, pues. Pues sí, está Sí, sí. súper largo. No, no sé cómo se llama eso, pero sí, está súper largo. Qué bueno que pudiste estar por allá en Chile, Arturo. Oye, Arturo, te voy a preguntar, ¿qué le dirías a Arturo Betancourt de tu juventud? Si tú pudieras tener la oportunidad de hablar con él, ¿qué le dirías? Mira, si yo pudiera platicar con él, le diría que todo lo que él vivió, todo lo que él conoció, aún en su difícil decisión, porque a veces uno está entre si uno decide hacer ciertas cosas o no hacerlas, pero yo le diría que vivió o ha vivido los mejores momentos de su vida, sobre todo porque pues en la forma en que Dios lo llamó, Dios lo preparó para un trabajo que él está haciendo, que no es un trabajo para él mismo, sino que es un trabajo para el reino, para el Señor, y que es muy afortunado con todo lo que tiene, aún no teniendo lo que uno pudiera considerar como cosas materiales, pero teniendo lo que es principalmente fundamental para una vida, para un matrimonio, para una familia, bueno, que son las bases cristianas. Entonces, para Arturo Betancourt es una persona muy afortunada con todo lo que él conoció, con todo lo que él ha tenido y con todo lo que el Señor le ha dado y pues, le seguirá dando. Si tuviéramos una máquina del tiempo, Arturo, ¿a dónde regresarías? Pues a esos momentos de juventud, cuando yo, pues pudiéramos decirlo así, estaba disfrutando lo que sería el primer amor de las cosas del Señor. No es de que se haya olvidado, pero son momentos como en el matrimonio, ¿no? En el noviazgo, muy románticos, muy, muy, muy hermosos que uno quiere estar viviendo diariamente. Entonces, si pusiéramos la máquina del tiempo, yo regresaría a revivir lo que viví en mis tiempos de juventud, dándolo todo por las cosas del Señor. Muy bien. ¿Qué te quedas? ¿Con qué te quedas de esta plática, Arturo? Pues con todo, con todo y sobre todo, pues agradecerte, Saúl, por la invitación y la amistad que hemos tenido también por muchos años. Gracias. Eh, Cabe mencionar que fue muy grato verlos otra vez, ya teníamos algunos añitos que no íbamos allá pues a la Popular, a Durango, y realmente pasamos muy buen tiempo, nos venimos muy contentos, muy felices, y sobre todo la forma en que tú nos recibiste en tu casa, la forma en que preparaste esa cena, no se me olvida, la carne asada y los taquitos. Gracias a ti, Arturo, por aceptar esta invitación. Gracias por también aceptar la invitación de aquel noviembre, aceptar estar en mi casa, tomarnos un café. Eh, y pues muchas gracias. Saludos a la hermana Mari, saludos a tus hijos y espero tener pronto a Isaí. Quisiera platicar con Isaí. Ya lo vi que es un Claro, director de alabanza. Y pues bueno, me gustaría platicar con él también más adelante, ¿verdad? claro. Y bueno, si no hay problema, quisiera mandar saludos también a los hermanos, a los jóvenes que conocemos de esa época, José, que también es un buen amigo, eh, a las hermanas, que también ya conocemos de mucho tiempo, así que les envío saludos y un gran chalón para ellos. Así que
muy contento de haber tenido esta plática y yo espero que esto pueda ahí servirle a algún joven Claro. que se sienta desanimado, que se sienta como que no hay mucho que vivir en las cosas del Señor. No, todo lo contrario, hay mucho que vivir en las cosas del Señor. Y si hay alguien que está desanimado, nunca es tarde para regresar y volver a este camino glorioso. Claro que sí, Arturo. Mándale saludos a más gente, porque si no, no creas que es muy local mi programita, ya como quiera que sea, ahí voy subiendo de categoría, No te creas, es broma, es broma. Si quieres añadir algo más. Bueno, pues como dices tú, si hay alguien que me está viendo que quizás yo no conozca en persona, pero quizás él me haya visto o yo lo haya visto a él, bueno, pues que Dios le bendiga. Si es pastor, un gran abrazo, que Dios le bendiga grandemente, un gran shalom para él, su congregación y las familias, los hermanos que posiblemente conozca o me conozcan, que Dios les bendiga, y ha sido un gusto poder estar en este programa. Bendiciones para todos y ánimo que ya no nos falta mucho, así que sigamos peleando la buena batalla de la fe. Me gusta mucho, me gustó mucho esa frase, ánimo, no, ya no nos queda, ya no falta mucho, ya estamos a un poquito. Sí, claro. Arturo, muchas gracias. Y a todos ustedes que llegaron hasta este punto de la plática, de esta conversación, les agradecemos mucho. Dele compartir una vez más, le decimos, dele me gusta y suscríbase, ¿por qué no?, a este canal, para que podamos seguir subiendo más invitados y tener más pastores, más ministros, más directores, más laicos, porque también vamos a tenerlos. Les agradecemos mucho. Dios les bendiga. Shalom.